Estamos conectados con nuestro invitado, Jorge Aragón, docente de Ciencia Política de la PUC. ¿Cómo está, señor Aragón? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Jorge, mucho gusto conversar contigo. Yo quiero comenzar esta entrevista preguntándote si coincides con lo dicho por el expresidente vacado, por cierto, Martín Vizcarra, quien ha sostenido que el voto de confianza que le otorgaron al gabinete Torres es una especie de la firma de un pacto de no agresión. ¿Realmente coincides con lo que dijo el expresidente? A ver, yo creo que hay varias formas de tratar de entender lo que pasó anoche, ¿no? No me había puesto a pensar si esto puede ser pensado como un pacto de no agresión. En todo caso, yo pondría por delante algunas otras cosas, ¿no? Creo que es un acuerdo que le da al gobierno la posibilidad de mantenerse o de sobrevivir o un poco de oxígeno para las próximas semanas, ¿no? La idea de pactos de no agresión a mí me causa un poco de duda porque diera la impresión que estamos frente a cosas que se acuerdan, ¿no es cierto? Y que van a tener alguna posibilidad de mantenerse en el tiempo, cosa que yo la veo poco probable, ¿no? Al día de hoy el gobierno es capaz de sacar adelante un gabinete, evitar que no se le otorgue la confianza, pero no sabemos qué puede pasar en 3 semanas, 1 mes, 2 meses. Entonces, lo de pacto de no agresión a mí me suena como demasiado sofisticado para lo que está sucediendo en el Congreso. Así es, pero pues recordemos que vamos de la confianza a una moción de vacancia. Esta estrategia, ¿a quién debilita más? ¿Al presidente Pedro Castillo o este Parlamento? Porque cuando el Congreso tiene argumentos que no son constitucionales, como por ejemplo traición a la patria, hace que el presidente Pedro Castillo tenga ese discurso: no me victimizo, me quieren sacar, auxilio. Sí, completamente de acuerdo contigo. Si hubiera que pensar, digamos, a quién le pasa la factura a este nuevo proceso de vacancia, yo creyera que se la pasa sobre todo a los sectores vacadores, ¿no? A lo que se conoce como las bancadas de extrema derecha o vacadoras en el Congreso, porque de nuevo, ¿no? Me parece que no van a conseguir ni siquiera los votos necesarios para que se admita, y porque efectivamente pues es una movida que es un poco jalada de los pelos, ¿no? Haciendo alusión a argumentos un poco cuestionables, y entonces lo que queda, digamos, simplemente refuerzan esta idea de un grupo de congresistas que no tiene ninguna voluntad de dialogar, conversar con el gobierno y pensar en el país, ¿no? Entonces creo que no le va a dar a Castillo, digamos, grandes réditos políticos, pero creo que le va a pasar la factura sobre todo a la oposición que está detrás de la vacancia. Ya, pero el presidente Pedro Castillo, con su discurso altisonante que comienza a dar una y otra vez, y más aún luego de haber obtenido el voto de confianza a la madrugada de hoy, ¿no consideras que también está sumando a esta crisis política? Un poco como celebrando el hecho de que aquellos de la oposición se hayan quedado con los crespos hechos al no lograr su cometido de no darle el voto de confianza. Sí, claro, por supuesto. La crisis política de este minuto es bien difícil, digamos. Creo que sería, digamos, no es posible centralizarla en un solo sector, ni del Congreso ni de las fuerzas políticas, ¿no? Sería pues me parece completamente erróneo decir que la situación política del país es responsabilidad solo de la oposición vacadora, ¿no? Creo que el gobierno constantemente también, y el presidente, ¿no? Contribuyen a esta mantenimiento de la crisis política, ¿no? Pero en fin, en este momento lo que tenemos es, si quieres, lo que ha pasado anoche es la continuación de esa crisis política sin nada que permita resolverla, ¿no? Sin nada que permita darle alguna salida. Nos hemos pasado este primer tramo del gobierno prácticamente discutiendo cuestiones de si vacancia, permanencia, idoneidad de funcionarios, y cuando uno conversa con personas que tienen experiencia en sectores claves del país como educación, salud, la sensación es que ahí la cosa viene muy, muy mal, ¿no es cierto? Estancada, hay retrocesos, y ciertamente la oposición no está ayudando a que la situación cambie. Así es, pero también recordemos que también hay ciertas dudas de reuniones que ha sostenido el presidente Pedro Castillo y que él mismo nos ha dado respuestas confusas. Hay 2 opciones, como yo mencionaba pues al inicio: que se junten 52 firmas para que al menos vaya el presidente y responda estas preguntas, o que vaya a la comisión de fiscalización él o su abogado. Lo cierto es que el presidente Pedro Castillo las va a responder por escrito. ¿Cree usted que sería un gesto político que él dé, aunque sea una conferencia de prensa, y que pueda absolver las dudas y que
el sector vacador ya no tenga de dónde cogerse si es que él realmente es inocente? A ver, yo creo que ese es el punto central del asunto, ¿no? O sea, la discusión en este minuto tendría que ser sobre los actos o los supuestos actos de corrupción del gobierno y de funcionarios públicos. Esa es la discusión de fondo. Pero no estamos discutiendo eso, ¿no? Estamos discutiendo la vacancia, estamos discutiendo la renuncia, y entonces estamos, digamos, pasando a un segundo plano las cosas que son importantes. Que el presidente responda me parece que sería un gesto importante. Que el gobierno se someta, ¿no es cierto?, al escrutinio que puede tener el Poder Judicial, me parece que sería una señal importante. La pregunta es si eso es posible, ¿no? Si estamos todavía en un momento en el cual esas investigaciones podrían dejar al gobierno en pie, ¿no? Y no estamos ya en una situación en la cual que si investigamos de fondo las cosas que han venido pasando, pues ciertamente este gobierno empezaría a hacer agua, ¿no? Por todo lado. Claro, pero vemos que este gobierno no va a responder. Recordemos nomás, Jorge, recordemos lo que dijeron varios líderes políticos luego de la primera ronda de diálogo que hizo el presidente Pedro Castillo en la primera moción de vacancia presentada por Patricia Chirinos. Salieron varios líderes, salió Patricia Líder Somos Perú, salió Luna de Podemos, salieron de otras tiendas políticas y en coro hicieron conferencia a la salida de Palacio de Gobierno, decir que el presidente se comprometió a dar una conferencia de prensa y explicar al país sobre las reuniones en la Casa de Zarratea. Nunca sucedió tal cosa. Más allá de la mentira que terminaron recibiendo los líderes políticos de boca del presidente Pedro Castillo, nunca se dio ese esclarecimiento de los hechos de la Casa de Zarratea. Y la última convocatoria, la citación que le hace la Comisión de Fiscalización al jefe de Estado, él decide hacerlo por escrito. Y está la sospecha. ¿Va a responder él o va a responder su abogado o va a responder quién sabe Dios? La persona que va a ser encargada de responder el cuestionamiento del Parlamento. Y sobre eso pesa más la sospecha de la población sobre lo que el presidente de una u otra forma estaría ocultando. Ahí estamos saliendo, Congreso, Ejecutivo y la población de por medio, que también está haciendo parte de este lío, Jorge. Sí, a ver, yo creo que por ratos lo que he querido tratar de comentarles es que me parece que estamos en un callejón medio sin salida, ¿no? Y creo que no hay ningún actor que tenga la voluntad de poder ofrecer una salida, tener algún tipo de desprendimiento, pensar en el país antes que en sus intereses más inmediatos. Eso compete al gobierno y a la oposición. Y lo que tú has relatado es exactamente el problema de parte del gobierno, ¿no es cierto? Encubrimiento, indicios de corrupción, selección de personal que no es el más idóneo, ¿no? Reparto de cargos públicos y una actitud de no reconocimiento, ¿no? De enmienda, ¿no? Entonces, más bien el problema de lo que ha pasado ayer, ¿no? Es que hemos terminado como país dándole la confianza a este nuevo gabinete sin haber conseguido, digamos, ningún tipo de acuerdo, compromiso, haberle sacado algo al gobierno. ¿Qué puede pasar en los próximos días con la renuncia de algunos ministros? Podría pasar, pero nada, no, el gabinete está en pie y nada hace pensar que el gobierno va a enmendar la manera como se ha venido comportando. Y entonces volvemos a esta situación de gobierno y oposición generando una crisis que no tiene salida, ¿no? Por lo menos hasta el día de hoy. Muy bien, pues yo tengo una pregunta para que usted pueda darnos cuenta del análisis de la conducta que tiene el presidente Pedro Castillo. Yo sí he visto un cambio de actitud desde el gabinete Valer. Uno, se sacó el sombrero cuando toma juramento del doctor Aníbal Torres Vázquez. Comienza a viajar más a provincias, comienza a tener un discurso de soy del pueblo, seguimos con el pueblo, nos quieren vacar, nos quieren sacar, alerta. Y luego tiene también un discurso más retador. El día de hoy hemos visto cómo ha protagonizado una especie de escena que ojalá sea real de una niña que era trasladada con el doctor Hernán Condoria al hospital de Breña, el hospital del niño. ¿Cuál cree usted que es la actitud del presidente Pedro Castillo? Y ahora que tiene más respaldo del Congreso, porque Acción Popular parece que está dividida y que está cercano con el presidente Pedro Castillo, así como el partido de APP. ¿Cree usted que con con esta reacción que tiene, con esa seguridad que tiene de ya tener siempre un voto de confianza, podría él quizás tener como estrategia cerrar o disolver el Parlamento Nacional? No, yo creo que no. Yo creo que
digamos, el gobierno y el presidente Castillo no van a dejar de dar la pelea, ¿no? Y lo que estamos viendo exactamente es este intento de dar la pelea frente a la opinión pública, a los medios de comunicación, a ganar un poco el contrapunto político con las fuerzas que lo cuestionan, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Eso no va a construir, me parece, ¿no es cierto?, un respaldo importante y sólido, porque al mismo tiempo todos los problemas que hemos estado viendo estas últimas semanas no tienen visos de solución. Uno de los problemas con este presidente, con nuestro presidente actual, es que tiene, digamos, diferentes discursos, ¿no? Entonces, dependiendo dónde esté, dice una cosa o dice otra cosa. Y hay un tema que me parece que también es importante, ¿no? Si uno mira el discurso de ayer, hay una distancia muy grande con el discurso original con la que llegó Pedro Castillo al gobierno y las cosas que están ahora el gobierno proponiendo. Entonces, no quiero decir, digamos, que ya este gobierno ha claudicado, pero ciertamente tiene, digamos, unas prioridades que están muy lejanas de lo que originalmente prometía. Y lo que originalmente prometía es lo que le ofreció el respaldo electoral que tuvo. Entonces, podrá decir lo que quiera, pero también creo que se está resintiendo ese vínculo de Castillo con algunos sectores que esperaban un poco más de su gobierno. Jorge, te voy a hacer una pregunta un tanto inocentona. ¿Crees tú que esta movilización de gente del interior del país hacia el Congreso el día de ayer en respaldo del gobierno ha sido genuina o es parte de una estrategia del gobierno para buscar un espaldarazo público debido a que las encuestas le están cuestas arriba? En la encuesta el presidente sale mal parado. Hay un altísimo porcentaje de todititas las encuestadoras, aquellas incluso que se podría considerar pro gobierno, todititas las encuestadoras le descalifican al presidente en su respuesta a la población consultada. Y lo de ayer, con agresión de por medio de la prensa, ¿es una respuesta genuina de la gente de regiones o es parte de una estrategia para buscar un espaldarazo político que a nivel nacional le estaría haciendo esquivo al presidente? No, yo creo que a estas alturas tanto las manifestaciones a favor del gobierno como las manifestaciones a favor de la vacancia pueden tener, digamos, efectivamente la participación de algunos ciudadanos que creen, ¿no?, que eso es lo correcto, pero sí hay, digamos, lo que se conoce como el sostén de ese tipo de iniciativas, ¿no? Y entonces a mí no me cabe ninguna duda que esto no es enteramente una expresión genuina de ciudadanos que con sus propios medios se han trasladado a Lima, ¿no es cierto? Esto obviamente responde a una iniciativa, como funciona también las marchas a favor de la vacancia, ¿no?, que tiene que ver con todo un sistema de buses, de pagos. Entonces, el problema es ese, el problema es que esta crisis política que estamos viendo, que no se resuelve en el Congreso, empieza a generar, por lo menos en la calle, ¿no es cierto?, estos episodios de confrontación y de violencia que por lo general no van a terminar bien, ¿no es cierto?, y empiezan a exacerbar un poco más los ánimos y a distorsionar un poco los términos de lo que estamos viendo de cómo se alinea políticamente los ciudadanos en este minuto. Muy bien, muchas gracias, Jorge Aragón.